Bueno, vamos a ver un problema de cómo sacar el área bajo la curva ya con una función, con unos intervalos establecidos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero es bien importante leer el problema y ver entre qué va a estar encerrada el área que nos pide, siempre, saber entre qué parámetros, entre cuántos parámetros, no más, no menos, hay que fijarnos muy bien eso. Dice así el problema: hallar el área limitada por la curva y igual a x cuadrada, es una parábola cóncava hacia arriba. El eje de las x, o sea, es decir, eje de las x o y igual a 0, y las coordenadas en los puntos x igual a 1 y x igual a 3. Es bien importante, jóvenes, que primero grafiquemos. Hay que graficar primero para observar qué área es la que nos interesa. ¿Por qué? En este está muy sencillo este ejercicio, sin embargo a veces se presentan unos de un poquito más complicados y es bien importante que observen la función para ver cómo van a determinar su partición. Entonces, primeramente yo la voy a tabular, x y y. Bueno, vamos de 1 a 3, entonces ¿de dónde a dónde tendremos que tabular? Pues siempre casi empezamos desde 0, pero aquí no es necesario, pero de 1 a 3 es lo que tendrían que usar. Entonces y va a ser igual a 0, 1, 4 y 9. Pues quedaría algo así en su plano. El que tenga ya mayor y la puede esbozar, pues qué bien. Sería de 1 a 9. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces mi función iría algo así. Esta sería mi y igual a x cuadrada. Esa sería y igual a x cuadrada. Ahora dice ahí, esa función, esa área va a estar limitada por la función que puse en color verde, y luego me dice por el eje de las x, o sea, va a estar también limitada por este eje, por el eje de las x, o les decía ahorita, es lo mismo que y igual a 0, una vertical x igual a 1, que aquí corre, y otra vertical x igual a 3. O sea, ahí se tienen que fijar que su área está encerrada perfectamente por lo que les marca el problema. Y ahí está encerrada, ¿no? 1, 2, 3, 4 parámetros que me marca el problema. Entonces, obviamente el área que me interesa es esta, ¿no? Este es el área que me interesa. Ese es el área que debo de sacarle yo. Esa área es la que voy a trabajar. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, hay que imaginar de nueva cuenta que vamos a hacer la división de rectángulos. Ojo ahí, los rectángulos, jóvenes, no nada más tienen que ser verticales, o sea, la partición no es exclusiva de que ustedes la generen siempre vertical. También a veces se puede generar como horizontal. Eso depende de su análisis, es como mejor les convenga, como mejor vean el problema. Por ejemplo, en este caso, obviamente, me convendría generar mi partición de manera perpendicular al eje de las x. ¿Por qué? Pues vean, ¿qué pasa si yo los genero perpendiculares al eje de las x? Pues los rectángulos quedarían de esta forma, ¿no? Todos los rectángulos quedarían de esta forma. ¿Con base quién? Con base, obviamente, de x, y con altura ¿quién? ¿Quién les está dando esa altura? Vean cómo cambia la altura en cualquier punto. Esa altura me lo estaría dando una distancia y, que me lo gobierna f de x, que en este caso es la función x cuadrada, la parábola. ¿Por qué? Porque si usted dice, yo lo quiero generar horizontal, quedaría de esta manera. Entonces, el área que estaría sacando usted es esta que está aquí, es área bajo la curva entre el eje de las y la función. Estaría sacando esta, y esta no le interesa, lo que le interesa es esta. Entonces, ojo con eso. De hecho, sí se puede sacar también de manera horizontal, pero pues es un poquito más de trabajo, ¿sí? Pero es como usted desea, si se va por x o se va por y, debe de llegar al mismo resultado. Pero yo la generaría así, vertical. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, mi área va a ser igual a una sumatoria de rectángulos que empiezan en el punto ¿qué? En el punto 1 hasta el punto 3. Es una suma.
¿De quién, jóvenes? De una base dada por dx por una altura que me la gobierna ¿quién? Una distancia y, f de x, que en este caso ya tiene nombre, que es la parábola x cuadrada. Así quedaría mi planteamiento, integral de x cuadrada de x. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues ya solamente integrar esto. Área es igual, integral de x a la n, ¿cómo lo integro? X n más 1 sobre n más 1, y esto lo vamos a evaluar desde el punto 1 hasta el punto 3. Es una integral definida que me dice f de b menos f de a, es decir, límite superior de mi antiderivada menos el límite inferior. Así evaluamos una integral definida. Entonces, mi área va a ser igual, evaluamos con el 3 al cubo sobre 3 menos superior. ¿Cuál es el superior? 1 al cubo sobre 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 tercios menos 1 tercio. Entonces mi área es igual a 26 tercios. ¿Unidades qué? Unidades cuadradas. Esa sería el área que está encerrada por parábola x1, x3 y el eje de las x. Hay que ponerlo en unidades cuadradas porque esa área... siempre, jóvenes, hay que trabajar con fracciones. O sea, si no me queda exacto el resultado, mejor usen fracciones para ser más exactos. Así deben de dejar enunciado su resultado. Ok, siguiente problema. Me piden, jóvenes, hallar el área correspondiente entre el eje X. Acuérdense que el eje X también es igual a Y igual a 0. Y la parábola Y igual a 4x menos x cuadrada. Esta está negativa, ¿qué quiere decir? Que es una parábola cóncava hacia abajo. Esto me da la información del signo negativo. Entonces, si se fijan en este problema, pues ya no es tan sencillo como el anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí no me están dando límites de integración. O sea, no me está diciendo que va a cortar x1, x4, x5, etc. O sea, yo entonces debo de ver que mi área esté limitada únicamente por la función y el eje X. Obviamente, nada más va a estar limitada por dos parámetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente, este es mi plano. Si me dice que esta parábola que corre así va a cortarla o la va a acotar el eje de las X, a ver, ¿qué pasa en ese instante cuando corta el eje de las X? ¿Qué pasa con Y? En ese instante Y es igual a 0. Entonces, ¿qué debo de hacer para ver de dónde a dónde tabular? Porque acuérdense que hay que analizar bien la función, hay que checarle dominio. ¿Por qué? Porque es bien importante el dominio para saber de dónde a dónde hay que graficarla, hay que tabularla. Esta tiene un dominio que de menos infinito a infinito, entonces no se va a ir tabulando desde 1000 a 1000, ahí se le va a dar toda la tarde. ¿Qué tiene que hacer? Hacer uso de esto, de álgebra. Si va a cortar el eje de las X, ¿qué pasa en ese instante con Y? Y es 0. Entonces, ¿qué pasa con la parábola, con 4x menos x cuadrada, cuando se cruza con el eje de las Y? ¿Qué pasa? Aquí hay que factorizar, ¿no? Igual a 0. ¿Qué factorizo? ¿Qué tienen en común este y este? Pues una x que multiplica a 4, que multiplica a menos x. Y aquí aplico teorema de factor nulo, que me indica que un producto igualado a 0 se iguala a cada uno de los términos. Por lo tanto, x es igual a 0 y x es igual a 4. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que cuando la parábola cruza con el eje de las X, en ese instante X vale 0 y X vale 4. Esta información, ¿para qué me sirve? Para saber de dónde a dónde voy a iniciar mi tabulación. ¿Qué quiere decir? Que nada más me interesan los puntos desde 0 hasta 4. ¿Sí? Entonces usted haga su tabulación pues de 0 a 4. ¿Sí? Cuando vale 0, Y vale 0. Cuando vale 1, Y vale 3. Cuando vale 2, 4, y luego se vuelven a repetir en este sentido. Entonces quedaría algo así. En X vamos de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Y en Y también
me va a interesar únicamente primer cuadrante. Entonces la parábola me va a quedar algo así. 0, 0, 1, 3, 2, 4, me va a quedar algo así. Y ahí corroboren. Si es cierto que el área está encerrada entre mi función 4x menos x cuadrada y el eje de las x, es correcto. Si se fijan, está encerrada únicamente por estos dos parámetros, no más, no menos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo nos convendría hacer la partición, jóvenes? Porque es una figura que está acotada por una función que está variando. Entonces, ¿cómo haríamos mi partición de rectángulos? ¿Verticales u horizontales? Obviamente aquí me conviene como hacer mi partición verticales porque la sacaría directamente. Si usted lo hace horizontal, lo que estaría sacando es esta parte de aquí y esa no me interesa. Entonces, generaríamos los rectángulos o la partición de manera perpendicular al eje de las X o de manera vertical. Bueno, hay que plantear entonces mis parámetros. ¿Quién sería la base del rectángulo y quién sería la altura en cualquier punto? Bueno, la base estaría acotada por un diferencial en X o un pequeño incrementito en X, ¿sí? ¿Y quién sería mi altura? Pues mi altura me la proyecta una distancia Y. Vean la variación, este es uno de los rectángulos, este es otro. ¿Quién les aporta esa variación? El eje de la Y, que en este caso lo aporta mi función f de X, que ¿quién gobierna esa función? 4x menos x cuadrada. Por lo tanto, mi área quedaría planteada de la siguiente manera. Área sería igual a la sumatoria de rectángulos. ¿De dónde a dónde van esos rectángulos? Desde el punto 0 hasta el punto 4. De una base dada por un diferencial en X y una altura proyectada por una distancia Y. Altura, base. Entonces, esto sería área igual a la integral de 0 a 4 de esa distancia Y que me la proyecta 4x menos x cuadrada por mi base en dx. Y esto hay que integrarlo. Entonces, esta es una constante por una x a la n. ¿Cómo la integramos? 4x n más 1 sobre n más 1 menos x a la n. X n más 1 sobre n más 1. Y esto lo vamos a evaluar desde el punto 0 hasta el punto 4. Recuerden, integral definida, f de b menos f de a, es decir, límite superior menos límite inferior. Entonces, evaluamos. Aquí podemos simplificar 4 entre 2, 2, x cuadrada, en este caso el superior es 4, menos 4 al cubo sobre 3, menos inferior. Si se fijan en el inferior se nos va a anular. Nada más lo voy a dejar indicado, pero esto se nos va a anular. Y esto nos da 32 tercios unidades cuadradas.